Buenos días. Son días, aunque no lo creas, se ve un poco oscuro porque afuera está nublando y está lloviendo mucho, pero son días, son las 11 de la mañana, para ser precisos. Eh, Se ve como oscuro, pero es el clima de lluvia, ¿no? Y nada, hoy quiero hacer este video porque quiero compartirles un poco de mí, de quién soy o quién era yo antes de estar acá, compartirles que pues uno de los cambios importantes que se vienen con el cambio de país, ¿no? En mi caso no fue solo un cambio de país, cultural, de idioma, sino también fue un cambio personal muy fuerte porque vino acompañado de un embarazo. Entonces se me juntaron dos cosas bastante importantes al mismo tiempo. Yo no tenía idea, no tenía la menor idea de lo que me esperaba con este cambio, más que nada con lo del embarazo. Y, y pues como la pérdida de identidad, ¿no? Yo creo que todas las que ya son mamás, pues van a entenderme como una cuando se convierte en mamá, te pierdes a ti misma y lo que eras. Yo a esto le sumo pues el cambio de país, el cambio que ya traía de idioma, de cultura, em, pues de todo lo que trae el dejar de trabajar, el dejar mi autonomía, que vivía sola, mis amigos, pues todo. Sumado al embarazo, pues será un cambio muy fuerte que yo no tenía idea, yo no estaba dimensionando en ese momento lo que estaba cargando. Emocionalmente también es mucho, pero cuando yo llegué aquí, que estaba embarazada, no, pues como lo dije, no lo dimensionaba porque estaba más concentrada en el embarazo y era más la emoción, siempre positiva, del contexto nuevo en el que al que había llegado. Entonces no tenía idea. Y la verdad el embarazo estuvo bien. Tuve un embarazo muy saludable, muy bonito, eh, sin contratiempos, todo bien. Aurora creció bien. Marco sí, muy presente también. Solo que había un problema, que yo no hablaba italiano cuando llegué aquí y las citas médicas, pues habría que estar siempre acompañada de Marco, que me tradujera. Había otra amiga, Natalia, que habla español, ella es colombiana y me acompañaba, entonces me traducían. Aunque yo sé que la verdad, mm, toda la información que yo necesitaba recibir del 100% de la información que el médico decía, pues a mí se me filtraba y no me llegaba toda la información y eso a mí me frustraba mucho porque pues cuando uno traduce se pierde mucho de lo que realmente es, ¿no? Se pierde mucha información y a mí eso me frustraba mucho y me daba miedo. También otra cosa que en su momento yo no entendía porque era nuevo, estaba una nueva experiencia. Uno, la gente que me conoce sabe que, que yo el embarazo era una cosa que no deseaba. Por muchos años de mi vida yo jamás me vi como mamá, jamás me vi como una mujer embarazada, yo tenía otros planes para mí, pero la vida me puso enfrente a un hombre que me hizo cambiar de pensar y lo acepté y lo buscamos, sí, sí fue aceptado, sí fue deseada. Y llegué a un punto de mi vida en el que reconocerme a mí misma, porque tuve muy poco, o sea, del momento en que sí quise al momento en que sucedió realmente pasó muy poco tiempo, entonces yo no estaba mentalizada al 100% de lo que era, porque me había convertido en una persona que nunca había soñado, ¿sabes? Entonces era muy difícil verme a mí misma y decir, yo me imaginaba que era diferente, no, porque jamás lo había imaginado. Entonces,
Era difícil verme y aceptarme así, aunque me gustaba. Y la otra cosa que en ese momento tampoco era consciente y lo sentí después de que nació Aurora, era la necesidad de sentirme acompañada. Yo estaba sola, no hablaba el idioma. eh, Marco, por trabajo, pues estaba la mayor parte del día afuera, ¿no? Yo estaba sola, no salía porque en ese periodo en el que yo llegué a Italia era el verano, ya era mayo. En Italia, en Roma, hace un calor insoportable. A mí no me gusta el calor, yo odio el calor. Entonces, en ese periodo hacía muchísimo calor, embarazada con las hormonas, o sea, lo que menos quería era estar en la calle. Y entonces salía muy, muy poco. Eh, Aparte, y sí tenía muchas ganas de salir y conocer, pero pues bueno, ya les conté otra vez, pero tuve una experiencia en la que una vez salimos, era temprano, 9 de la mañana, fuimos a un evento y pues hacía mucho calor, yo me desmayé. O sea, yo con el calor no, no. Y bueno, entonces, mm, volviendo a lo que estaba diciendo, yo necesitaba sentirme acompañada, pero en ese momento no era consciente, fui consciente después de que nació Aurora y mucho tiempo después, ¿eh? No, no inmediatamente. Mm, Yo estaba sola, viviendo un embarazo y como sabemos, todas las que hemos pasado por embarazos, pues nuestro tema es, estamos enfocadas en eso. Solo hablamos del embarazo, de cómo nos sentimos, cómo va, qué pasó, qué novedad, qué no fue, qué sí fue, o sea, es solo eso, ¿no? Y yo sé que a la gente que no lo ha vivido les aburre. Entonces, uno, yo ya estaba sola acá, no tenía con quién platicar, no hablaba el idioma. Mis amigos, mis conocidos, mi familia están 8 horas adelante de mí, no, atrás. Entonces, los horarios, cuando yo puedo hablar, todavía, cuando yo puedo hablar, ellos están dormidos. Entonces, cuando ellos pueden hablar, yo no puedo, o ellos están en horarios de trabajo, entonces, pues es muy, muy difícil. Mm, y no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo. Ahora me doy cuenta que sí me hizo mucha falta poder compartir más mis emociones, el embarazo, cómo me sentía, mi día a día con alguien que me entendiera. Sentir ese apoyo, pues, ¿cómo se dice? Ese sostén, ¿no? De no sentirte que estás sola. Ay. Y pues lo que hice fue que me busqué una doula, Diana, que es mi mejor amiga en México, es doula. Y yo sé que, o sea, ella hace unos acompañamientos súper bonitos, que es justo lo que yo necesitaba. Yo necesitaba un acompañamiento así, como el de Diana. Casi yo me la quería traer conmigo, ¿no? Tenerla aquí conmigo. Pues no se puede. Busqué a alguien, pero es que no, en mi caso, pues es que a mí el idioma era una barrera. Entonces era muy difícil, muy difícil. Y era raro tenerle que pagar a alguien para que te acompañara, ¿no? Para que te entendiera. Pues es raro, no, no es bonito, no es bonito tenerle que pagar a alguien cuando yo debería de tener a alguien, ¿no? Mi mamá, mis hermanas, pero pues bueno, yo renuncié a eso. En ese momento no sabía a lo que estaba renunciando y lo hice, lo repito, soy consciente mucho tiempo después. Eh, y con este cambio del embarazo, el cambio de país, el cambio de cultura, híjole, se te vienen las cosas encima y te sacude la vida de una manera que de verdad te caes en pedazos en esa sacudida, te caes en pedazos. Eh, Se te cae como un caparazón, ¿no? En esa sacudida te quitan el caparazón para demostrarte que eres una persona nueva, una mujer nueva, pero cuesta trabajo reconocerte en donde estás. Empiezas a hablar un idioma y expresarte, o sea, expresar tus emociones que conoces en tu idioma, expresarlas en otro idioma es muy difícil. Eh, Expresarte a ti mismo, darte a conocer en otro idioma es muy, muy complicado, de verdad. O sea, lo que traes en tu cabeza, expresarlo en mi caso en italiano, para que la gente realmente conozca lo que soy, es muy difícil. Es verdad, sí, no sé si han visto, pero sí es verdad que cuando uno habla otro idioma, eres otra persona. Y yo sí siento que soy otra persona cuando
hablo en italiano. Aquí en Italia siento que soy muy diferente a la Ana mexicana que habla español, como ahorita con ustedes, soy muy, muy, muy diferente. Y no tenía idea. Entonces, después de muchos años con la pandemia y muchas cosas que yo traía arrastrando, aparte del cambio cultural y los duelos que con eso trae cuando uno cambia, cuando uno migra, eh, pues te caen unos 20 bien durísimos y reconocerte y verte en el espejo cuesta mucho trabajo y esa pérdida de identidad, de la que eras ya no eres, de que todo lo que te gustaba hacer ya no lo haces, mm, de que te quieres comer el mundo y de repente no quieres hacer nada, ¿no? Y estás concentrada en ser mamá, en hacer las cosas bien y aparte en tratar de encajar y de pertenecer a una nueva sociedad, una nueva cultura, un nuevo país. Y porque entonces ahora tu hija es, eh, ¿cómo se dice? Tiene doble nacionalidad, ¿no? Y entonces quieres que yo en mi caso, pues yo quiero que mi hija se identifique como italiana, pero también como mexicana, y entonces sales a la calle y es muy difícil también que la gente te acepte, que es muy difícil que dices, ya a mí me cuesta trabajo aceptarme lo que soy ahora, ¿no? La nueva mujer que soy en este momento. Ahorita ya estoy mejor, pero yo hablo, por ejemplo, hace 2, 3 años, este, fue un proceso muy, muy largo y me costaba mucho trabajo reconocerme, salir a la calle y que la gente te ven con tu hija y te piensan que eres la niñera. Ah, pensé que eras la niñera. Ma- no, es mi hija, ¿no? O sea, solo porque la ven diferente a ti y es difícil. Ay, me interrumpieron que me entró una llamada que necesitaba. Bueno, ya no les hago el cuento largo, la dejo ahí y poco a poco les voy a ir contando cómo, cómo fue, cómo lo fui superando, cómo lo fui viviendo y cómo nos fue en el embarazo, ya bien hablando solo de eso, el parto y esas cosas, ¿sale? Muchas gracias por verme, por escucharme y por acompañarme. Gracias, de verdad. Buen día. Chao, chao.